Muy buenas noches, amigos. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Sin Línea. Esta es una emisión especial, lo estamos haciendo hoy, martes 8 de mayo. Con muchísimo gusto estamos transmitiendo para todos ustedes a partir de nuestra página de Facebook de Península al Día. Como ustedes recordarán, en nuestro portal Península al Día estuvimos anunciando esta entrevista. Y bueno, pues tenemos un invitado muy especial, es un político quintanarroense que todos ustedes conocen. Ha sido una persona muy activa en la política de Quintana Roo, fue presidente municipal, ha ocupado cargos muy importantes al interno del Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, en esta ocasión estamos platicando con el candidato a senador por la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Julián Ricalde Magaña. Qué gusto tenerte con nosotros, Julián, bienvenido. El gusto es mío estar aquí con tu público, con tu auditorio, y saber que podemos ser útiles, poder dialogar abiertamente, sin ningún tipo de filtro, y pues en lo que estoy haciendo, tratar de convencer al electorado, que finalmente es lo que hacemos en campaña. Fíjense que es una de las cuestiones más interesantes. Julián, lo conocemos de hace muchos años, pues es un político abierto, a quien no se cierra ante ningún tema, es franco, es de la entrevista con las preguntas abiertas, y esto es una cuestión que, bueno, nos permite mucho hacer el ejercicio del periodismo más objetivo, porque, bueno, pues no tenemos limitantes al respecto. Y bueno, Julián, nos comentabas, estamos a mitad de la campaña proselitista, esto en pos de lograr un escaño en el Senado de la República. Pues sí, comenzaríamos por preguntar cómo reacciona la gente, qué es lo que te estás encontrando. Finalmente sabemos que esta es una elección histórica, cualquiera que sea el resultado de esta elección, es una elección histórica por muchas razones, pero ¿cómo es el sentir de la gente, sobre todo pues en un estado pues que está un poco convulso con estas cuestiones de la inseguridad, con otros temas igualmente importantes? ¿Cómo está respondiendo la gente a las campañas proselitistas? Mira, bien, primero decirte que como bien lo dices, es una campaña diferente, histórica, inédita, porque además del contexto nacional, en donde eventualmente a la mitad de la campaña, que se cumple el lunes 14, pudiéramos estar previendo un resultado ya a la presidencia de la República, por ejemplo. Para el caso de Quintana Roo es evidente que el ánimo está en ese sentido. La campaña también se vuelve histórica, inédita, porque tenemos por primera vez en Quintana Roo una concurrencia de elección municipal. Sí. Es decir, no solo tenemos una elección federal donde vamos a elegir un presidente de la República, un senador o diputado, sino ahora también al presidente municipal, en la misma elección, lo que lo hace todavía mucho más competida. Ustedes van a ver que en las próximas semanas esto va a ser verdaderamente competido, muchas ofertas, y sobre todo porque la gente en la calle sí quiere, y naturalmente sale más a votar en una elección presidencial. Por antecedente lo tenemos, pero cuando hay una elección a presidente municipal, la gente todavía se interesa más, por una razón: los problemas de la cotidianidad están en la cercanía del presidente municipal, donde básicamente está el tema de los servicios públicos, que es la recoja de basura, las calles, si se barren o no, si son pavimentadas, si hay alumbrado público, inclusive la seguridad pública. La Constitución se prevé como un servicio público, ¿no?, que brinda el Estado para eso. En la parte del norte, sí, el tema de la inseguridad es un tema bastante grave, bastante acusado por la gente, pero no necesariamente en todo el estado. Podemos ver en el centro del estado que, bueno, sus dolencias son las eternas. Sí. La falta de atención al campo, a los campesinos, que básicamente son nuestros pueblos originarios, que es la zona maya, en donde ahí hace falta de todo, en donde el asistencialismo, lejos de resolver la pobreza, la ha preservado, donde no ha habido desarrollo productivo que les permita a ellos tener propios recursos,
y bueno, pues necesitan permanentemente que el gobierno les apoye con todo. Y en este tema, además, Julián, y qué bueno que lo tocas porque, vamos, tienes una radiografía muy completa. Efectivamente, el norte tiene sus propios problemas, pero la parte centro que tiene muchas carencias, pero que además ahí hay una deuda, y una deuda, una afrenta más que deuda de la administración anterior, en donde fueron, ¿qué?, 5,000 millones de pesos que les defraudaron, porque además firmaron a nombre de los propios labriegos, y que al final de cuentas ninguno de ellos es beneficiario. Y bueno, 5,000 millones de pesos que, vamos, sí hubiesen cambiado mucho el destino del campo en Quintana Roo, ¿no? Mira, si nosotros observamos la deuda pública del estado de Quintana Roo, podemos ver perfectamente la ruta. Joaquín Hendrix le entrega a Félix González 1.500 millones de deuda histórica. Félix González se lo entrega arriba de 9,000 millones de pesos a Roberto Borges. Y Roberto Borges la estalla a 23,000 millones de pesos. Hay quienes dicen que generar deuda productiva pues es inversión cuando ves las obras, cuando ves los caminos a cosecha, cuando ves grandes obras. Si tuviéramos una carretera de 4 carriles a Chetumal, si tuviéramos una carretera interestatal que fuera de primera clase, es decir, donde haya la infraestructura y que se pueda justificar el hecho de haber endeudado al Estado de esta naturaleza. Lo cierto es que no tenemos nada de eso. Lo cierto es que no solo se endeudó al Estado, sino se desviaron los recursos, como bien lo estabas comentando. Un ejemplo claro, yo lo viví, acuérdate que acabo de dejar de ser secretario de Desarrollo Social, sí, del gobernador del Estado, Carlos Joaquín. Nosotros hicimos abrimos ventanillas, se le llama abrir ventanilla, cuando se ponen los programas al público, bajo una convocatoria y una serie de requisitos que se les piden para poder acceder al programa. En un programa específico de vivienda rural e indígena, por lo menos tuve 3 casos de gente a la hora de que entrega sus documentos y sus documentos son llevados al filtro, porque es un programa federal, rebotaban porque aparecían como beneficiarios. Y cuando se compulsaba con ellos esta información, dicen, nosotros nunca hemos recibido. Estos fueron 3 casos específicos de personas que se les decía haber recibido 10,000 pesos en apoyo a la vivienda en la modalidad de autoconstrucción, ¿sí? 10,000 pesos para materiales de construcción. Nunca lo recibieron, nunca se enteraron de que fueron beneficiarios. Y lo que es peor, hoy día aparecen boletinados ante la institución como beneficiarios, es decir, no van a poder ser objeto de ese beneficio según las reglas de operación en los próximos 10 años. Entonces, wow, y no hay forma de que ellos... Sí, claro, se tiene que hacer una serie de aclaraciones, pero llegaron a la perversidad tal de robarse el dinero de la gente, utilizar a la gente de la forma más, de la forma más cruel, más ruin, porque se le roba a la gente que nada tiene. No que menos tiene, que nada tiene. Entonces, eso es parte de lo que hemos vivido. Por otra parte, el sur del estado, está la parte del campo, está la parte de nuestra ciudad capital, Chetumal, una ciudad que, pues cuando pierde el estatus de zona franca y la posibilidad de vender estas mercaderías, pues no ha encontrado otra vocación, porque no ha habido la forma de que se haga un desarrollo productivo para esta zona, que bien pudiera ser el turismo. Chetumal está rodeado de 28 centros o vestigios arqueológicos. Tiene en la zona de su municipio hacia el campo cenotes, aguadas, ríos, lagunas. En el municipio vecino está una hermosa laguna de Bacalar con 3 cenotes insertos ahí. Creo que se puede explotar además la ruta de las iglesias. Hay muchas cosas entre el sur y el centro que pueden ser objeto de un desarrollo turístico que les permita tener más recursos.
Y también algunas propuestas como ser zonas exclusivas económicas, como han ya generados en este gobierno federal, en Chiapas, en Oaxaca. ¿A qué se refieren estas zonas exclusivas? Estas zonas exclusivas económicas se refieren a una serie de incentivos fiscales y apoyos económicos para que las empresas puedan establecerse. Es un consorcio de la federación con el Estado, con los estados participantes, en zonas que requieren de ser detonadas porque la pobreza es tal históricamente que, bueno, al afectar positivamente, cuando entra la mano del gobierno de la federación y el Estado en este tipo de cosas, bueno, pues se genera desarrollo, se genera que se establezcan ahí industrias, que se den servicios. Y bueno, esta es una petición también de los empresarios del sur, poder generar un comercio en la Panamericana a través de Guatemala, El Salvador, una serie de cosas, porque tenemos una gran frontera, somos un estado fronterizo, lamentablemente la frontera pobre. Belice, después de Haití, es el segundo país más pobre de América Latina. Sin embargo, parte de la economía de Chetumal es el flujo de beliceños que van a comprar mercaderías de la canasta básica a Chetumal, ¿no? Quiere decir que Belice entonces tendría más problemas de pobreza aún en comparación con Honduras, con Guatemala, sí, claro, con el resto de Centroamérica. Según con los datos de la ONU, sí. Y tenemos, bueno, una gran frontera con eso, que a pesar de eso, te comentaba, pues hay gente que cruza adquirir esos productos, y eso es parte de la economía de los chetumaleños. Algunos se han movido hacia el campo, a ser empresarios de la ganadería, de la agricultura. La apicultura en el centro del estado es muy importante. Fíjate un dato curioso, si se puede llamar benevolentemente así. Yucatán se nombra, se califica como el primer productor de miel del país. Sin embargo, gran parte de esa miel la van a comprar a Carrillo Puerto, a José María Morelos, a Bacalar, pero las compran en tambos, ¿sí? Llegan, les dan un valor agregado, la exportan, y realmente quienes hacen el negocio de la miel pues son nuestros vecinos de Yucatán. Claro. Entonces, este es parte del análisis, del diagnóstico que hemos estado viendo. Ya este gobierno empieza a meter la mano para ayudar en este tipo de cosas. El gobierno estatal. Sí, de cabeza de nuestro gobernador, Carlos Joaquín. Por ejemplo, la Cuenca Piñera. Sí, bueno, ese es un megaproyecto muy interesante. La parte del sur del campo, no hay que olvidar que en algún momento se llamó José María Morelos el granero del estado, ¿sí? Que son tierras cultivables por la afluencia de río, la humedad, en fin. Está la parte de Bacalar, la parte de Tope Blanco, José María Morelos, una parte de Carrillo Puerto. Pero la queja de los campesinos es que eternamente cultivan algo sin mayor planeación o proyección y sin apoyo. Y así de pronto el chile habanero. Y hacen una oferta tal que deprecian el chile habanero y luego pues ya no tiene costo, ya no tiene un valor real, y lo dejan de producir. La chigua, la pitaya, la sandía, porque te repito, realmente el campo produce. Y el hacer la cuenca piñera con un recurso que les permita mecanizar las hectáreas de cultivo, pero que también encuentren un destino, porque el problema no es producir, el problema es a dónde lo venden, a quién se lo venden y cuánto lo venden, ¿no? Para que realmente se haga un ciclo, un círculo virtuoso. Y eso va a tener que ser el gobierno. Mira, tenemos un gran centro consumidor que es el norte del estado. Sí. Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum, todos estos lugares turísticos que consumen. Y si pudiéramos hacer ese match que siempre se ha planteado, cuando menos en el papel, una zona sur productora y una zona norte consumidora, pues creo que tendríamos un mejor estado. Voy a leer, me voy a permitir leer algunos mensajes. Y muchísimas gracias por acompañarnos y por estar compartiendo sus
comentarios con nosotros. No quisiera dejar, sin embargo, una vez terminados de leer los mensajes, este ejemplo de la cuenca piñera, porque me parece uno de los ejemplos más interesantes de cómo sí se puede detonar finalmente esta economía, y que me parece muy interesante que en esta parte del diagnóstico que es necesario para un senador de la República para poder finalmente mover los proyectos, bueno, pues en el caso del que lo está haciendo, pues a mí me parece una cuestión digna de resaltar, ¿no? Bien, está Almita García Castro, me dice, y llévalo a vivir contigo. Bueno, pues no entendí. Si gustas especificarnos por qué, con mucho gusto volvemos a leer el mensaje. Esquivel Cruz, saludos Bigote, el próximo senador de Quintana Roo. Sara Yolanda, Navarrete Góngora, saludos. Leticia Santiago nos está viendo, saludos Leti. ¿Quién más tenemos por aquí? Solio Salazar lo está viendo. Leti Santiago nos dice, buenas noches. ¿Considera que diputados y senadores reciben sueldos justos? Yo me permitiría dejarte que respondas, ¿no? Más que justos. Más que justos. Deberían ser los que decía Benito Juárez, que el servidor público debe vivir en la medianía. En la medianía. Bien, Esquivel Cruz nos dice, la verdad, de todos los candidatos al Senado, el único que ha gobernado y además el municipio más grande, Cancún, así que con esa experiencia podríamos estar bien representados. Bacba Reyes manda saludos. Ángel Suesi, licenciado, le he mandado mensajes, ¿me podría dar una respuesta, porfa? Gracias. Irene Soto nos está viendo, saludos. Lech Santiago nos dice, ¿qué propuestas ante el Senado tiene para el fomento de la educación y la cultura? ¿Les interesa la educación y la cultura o solo el turismo? Muy buena pregunta de parte de Lech Santiago, si gustas. Claro que nos interesa la educación, por supuesto, el turismo es el motor de la economía, no es un tema menor. Y si te fijas, le hemos dedicado más tiempo al tema del campo porque pues el turismo corre por sus propias cuerdas. La cuestión del turismo además es un tema muy privado. Sí. Es un tema donde el gobierno es facilitador, pero quienes finalmente hacen la promoción ante las grandes empresas son turísticas, estos los llamados mayoristas, pues son de forma privada los hoteles, los hoteleros, los que prestan servicios turísticos. Ahora, cuando se generan grandes centros de población, hay que recordar que hace 48 años Cancún tenía un habitante, era un cuidador de una casa, y 48 años después tenemos 1 millón de habitantes. Obviamente, pues con el asiento humano, poblacional, se requieren muchas cosas. La convivencia en sociedad exige, por supuesto, que haya educación. Educación, pues tiene que ver con escuelas, tiene que ver con contenidos, tiene que ver con seres humanos, profesores, alumnos. Es muy importante la educación. No son dos medidas diferentes la educación y el tema del turismo. Creo que las dos cosas son necesarias. De una vivimos y de la otra formamos mexicanos, formamos sociedad. Y yo, además, entre otras cosas, en mi vida he sido catedrático. Por supuesto que el tema de la educación es sumamente importante. Decía Justo Sierra que cuesta mucho educar a un mexicano, pero cuesta más no educarlo. Entonces hay que apostar a la educación, a la cultura, por supuesto que hay. Pero mira, ¿qué pasa, estimada Leti? En lugares de permanente crecimiento como tenemos en Quintana Roo, que Quintana Roo es un lugar de migrantes, pero desde 1850 se viene migrando hacia las islas, hacia el centro del estado, hacia el sur del estado, de donde nace este estado como tal, ¿no? De ser territorio y pasar a ser luego estado en el 74. Somos una tierra de migrantes, no hemos dejado de crecer. Hay necesidades todos los días de hacer más escuelas, de hacer todo más cada vez. Entonces, yo creo que se tiene que mirar, esa es una de las propuestas que tenemos. El trato no puede ser igual a un lugar de gran crecimiento como es Quintana Roo, en donde tenemos las ciudades de mayor crecimiento del país, Cancún, Playa del Carmen, ahora Tulum,
La federación tiene que darnos un trato diferente, no podemos ser tratados como otras ciudades, porque además, entre otras cosas, cualitativamente somos una ventana al mundo, sí, como es Cancún, ¿no? Y eso implica que tenemos que trabajar en materia de seguridad, que tenemos que trabajar en materia de urbanidad. Es decir, son muchas cosas que, insisto, la federación le queda de ver al Estado. Le generamos millones de dólares, sí, en un derecho, DNI, derecho no inmigrante, que es todo el ingreso de turistas, 5 millones de turistas solo a Cancún, 35% de las divisas en materia de turismo de este país entran por Cancún. Entonces, Quintana Roo es un estado importante que luego dicen, bueno, es que acumula pobreza, sí, es verdad, acumula pobreza de Tabasco, de Guerrero, sí, de Chiapas, de Yucatán, de donde usted me diga, gente como tú y como yo, que venimos de inmigrantes a esta ciudad. Sí. Yo también inmigré, aunque sea 20 minutos de aquí es las mujeres, pero inmigramos, ¿no? Claro. Bien, Víctor Javier Díaz Selem nos dice, Morelos necesita mucho apoyo, el campo y fuentes de trabajo. Guillermo Calzado Granado, saludos. Amanda Martínez nos está viendo, nos manda un saludo. Martín González Iglesias nos está viendo, saludos Martín. Leticia Santiago, en Quintana Roo la oferta universitaria es paupérrima. Bueno, creo que tiene relación con lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de que tuvimos gobiernos depredadores, tenemos 12 años de déficit, tenemos una carga monumental en el adeudo, el esfuerzo que está haciendo el gobernador del estado, Carlos Joaquín, no va a alcanzar a verse en el corto plazo, porque resarcir todo esto, sí, verdaderamente topar fondo y volver a salir sin tener que seguir endeudando al Estado, pues es un trabajo monumental. Sí. Y luego, bueno, pues hay que recordar también que el cambio se hizo en el gobierno del Estado, pero que 8 de los 11 municipios los sigue gobernando el PRI, de alguna forma, incluyendo esta ciudad, en donde tenemos un baño de sangre histórico, ¿no? En donde tenemos estos resultados, salga usted a la puerta de su casa, ¿no? Casa. Isaac Janix nos está viendo, saludos. Dorita García Hernández nos manda un saludo, igual que saludos Isaac, sí, es el mismo Isaac, sí, el candidato independiente. Saludos Isaac, que por cierto acaba de renunciar. Me parece muy bien, me parece muy congruente, yo lo conozco, es una buena persona y le deseamos éxito. Pues ahí tienen ustedes el hecho de ser políticos y de representar diferentes fórmulas no necesariamente quiere decir que tenga que ver no somos enemigos, mucho menos, ¿no? Claro. Y esto pues por supuesto habla mucho de la civilidad y sí mucho de la diferencia que representa también esta campaña, ¿no? No necesariamente tiene que haber este tipo de enfrentamientos. Entre Tavo nos dice, saludos a todos, por favor me saludan a mi amigo el doctor Chunga. Saludos a Julián Recalde. A ver. Vamos a ver qué más. Leti Santiago nos dice, los jóvenes que quieren estudiar deben salir del estado, por eso se nos está quedando el sector de jóvenes que busca el dinero fácil en la delincuencia. ¿Qué piensa promover? A ver, vamos a ver. Aquí ya me atoré. ¿Qué piensa promover? Ups. Bueno, enseguida leo tu mensaje, Leti. Veamos. Bueno, yo me imagino que piensa promover para que esto no ocurra, ¿no? Para que los jóvenes no salgan, pero pues estábamos hablando de este atraso que está tratando de remontar finalmente. Mira, hay un déficit en materia de oferta escolar pública, pues, por todos los antecedentes que hemos dado. Sí. Hay un esfuerzo por parte del gobierno del estado importante. El gobernador del estado, Carlos Joaquín, es alguien que ha mirado a ver el tema de la educación. El poder proveer a todas las familias quintanarroenses que tienen hijos en escuelas públicas de uniformes escolares es un avance importante. El tratar de generar acuerdos con un gremio que no es nada fácil, que es el gremio de los maestros, a los cuales mando un saludo. Creo que han sido castigados excesivamente con una reforma educativa que más pareciera una reforma laboral. Y bueno, los primeros sujetos en cualquier cambio que se quiera hacer en materia de educación y a los que se les debe consultar y tomar en cuenta
naturalmente es a los maestros. Son los que son el motor principal, el inicio de cualquier cosa, ¿no? Entonces, Carlos Joaquín ha estado trabajando en ese sentido y bueno, yo creo que también, como lo he comentado, los frutos los vamos a ir viendo poco a poco, pero hay una realidad, hay una falta de oferta educativa y sobre todo en materia pública, que se está haciendo un esfuerzo por dinamizarse, y las escuelas públicas en Quintana Roo son buenas. Mira, aquí te puedo decir, la Universidad del Caribe es una buena universidad, es una universidad pública. El Instituto Tecnológico de Cancún fue la primera escuela de educación superior y es una buena escuela. Ha generado muchos profesionistas en Quintana Roo. Y luego vinieron otras ofertas privadas importantes. Yo emano de una de ellas, yo soy lasallista. Este es mi alma mater en la carrera de Derecho, soy licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Otras como la Náhuac, que son buenas, pero también hay que decirlo sin que esto suene ofensa, hay otras ofertas que no necesariamente tienen la calidad que debieran de tener y no necesariamente preparan a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, para hacerlos competitivos. Comentábamos hace poco precisamente que ahora resulta que además están disminuyendo el tiempo para la preparación de algunos profesionistas en una de estas universidades. La verdad es que por pena ajena no mencionarlo, pues finalmente es una universidad privada, pero sí decir que hay que tener mucho cuidado con estas ofertas que de pronto pudiera parecer que de la noche a la mañana nos van a ser profesionistas o nos van a dar un título de posgrado, pues en condiciones que, insisto, le quitamos tiempo le quitamos plazo al tiempo de estudio. Bueno, pues me parece que los resultados van a ser bastante cuestionables. Regresando un poco al tema de esta parte de la producción en el sur del estado, la parte de la producción del campo en el estado de Quintana Roo. Habíamos visto algunos proyectos que se hicieron en administraciones anteriores que de alguna u otra manera se fueron al fracaso. El proyecto Cañero, el proyecto de cítricos. El proyecto Cañero finalmente se sostiene, pero pues tiene ahí sus asegúnes. Pero algunos otros proyectos que no terminaron por detonar. Y me refiero con esto por el asunto de la cuenca piñera. Un proyecto que finalmente apoya, patrocina y financia el gobierno del estado, que por cierto creo que no... Aparte con la federación. Pero que creo que no ha tenido la suficiente difusión, pero que además es un proyecto muy interesante respecto de que sí se recupera la parte de la inversión, pero esta es para reinvertirla, ¿no? Y entonces se ve la parte de la maquinaria, la parte del embalaje, vamos, todos estos detalles que en algún momento no se consideraron para hacer productivo el campo en el sur del estado. Mira, cada gobernador le ha dado su impulso sobre la base de su criterio. Hoy día, por fortuna, existen datos, existe una información más, no solo creíble, sino más ágil. El gobierno trabaja más sobre bases sólidas, sobre estudios que antes no se tenían. Pero también es cierto que, como bien dices, el corredor citrícola, entra otro gobierno y se abandona. Que quizá hoy día hubiera resuelto el tema de que hay veces que prefieres pedir una botella de vino fino que una limonada, porque te sale más cara en ciertos momentos, cuando no hay limones, ¿no? Como hemos vivido. Y entonces pareciera que no hay un destino. En el tema de la caña, quiero decirte que es lo más constante, más de 30 años de productores de caña en el sur del estado, con un precio de garantía, hablando de los que están en contra de los precios de garantía, con ingenios establecidos, y esas poblaciones no se la pasan tan mal, quiero decirte, a diferencia, por ejemplo, del campesinado de la zona maya, que algunos van a la milpa, literal, a cosechar para autoconsumo maíz y algún hortaliza. Los cañeros no viven mal, tampoco es una cosa no brillante, pero bueno, se pueden sostener. Tenemos otros esfuerzos como el tema de hidroponía en Felipe Carrillo Puerto, no sé si recordarás ese gran invernadero, por así decirlo,
que con recursos públicos se hizo un gran esfuerzo para terminar en manos de empresarios. En particular, empresario cancunense, que no tiene nada de malo, qué bueno que le entró al quite, qué bueno que le entró a tener la hidroponía y a generar trabajo a la gente, ¿no? Pero pues parece ser que luego el gobierno genera cosas pero no les da seguimiento y se echan a perder miles de millones de pesos. La zona industrial a la orilla de Chetumal, por ejemplo, tú recordarás. El tema de la cuenca piñera no es solo, como en muchos otros casos, la cantidad que se pueda producir, sino el destino que se le pueda dar. El círculo que se pueda tener para que tengan un mercado, para que motive a que otra gente pues se dedique al cultivo de la piña. Así de sencillo. Sí. No hay que buscarle más. Y también hacer corresponsables a los campesinos, porque parte del campesinado recibe Procampo, Proagro, Prospera, y entonces es la manita extendida, pero no hay corresponsabilidad. Y de pronto llega, como cuando recién entramos, que nos estalló un problema en la parte de José María Morelos, que se pudo haber extendido a Felipe Carrillo Puerto y quizá a otros lugares, donde históricamente, aunque se aseguraran 14,000 hectáreas, querían cobrar 30,000, en donde no era, a pesar de que llegaban los peritos, no había el siniestro. Y al final te dicen, bueno, pues de todos modos ya era costumbre que nos den una feria anual, ¿no? Entonces yo creo que revertir también esa lógica no es fácil, porque se hacen costumbres, y las costumbres se hacen leyes. Entonces, ¿cómo rehacer el trato con nuestros campesinos? Un trato honesto, un trato sincero, pues para ayudarlos ellos mismos a producir, a mejorar sus condiciones, siendo el gobierno un aliado, ¿no? Un benefactor gratuito. Pero una cuestión difícil, voy a decir por qué. A veces tú dices cómo meter a la gente finalmente en una cuestión productiva y que les pueda resultar en beneficios y quitarlos de esa codependencia o dependencia. Pues me parece que es quitando del frente a estos intermediarios que se dicen líderes de esos campesinos, muchos de ellos por supuesto enquistados en el PRI, que cobran en el PRI, bueno, pues hablamos claro, ¿no? Y que finalmente son quienes amagan, ¿no? Pues mira, vamos a mover a toda esta gente y ahora nos pagas pues las hectáreas siniestradas, pero que además vienen en una dinámica, digamos que lo que les enseñó incluso el gobierno federal priista a hacer, ¿no? O sea, vuélvete dependiente, estira la mano, de vez en cuando te doy dinero, a lo mejor te alcanza para una borrachera, pero pues hasta ahí se quedó, ¿no? O sea, ya no te doy más apoyo, que es más barato que invertir. Pero que a final de cuentas lo que estamos viendo en el sur del estado es que una vez que se dan las condiciones, e insisto nuevamente en la Cuenca Piñera, que a mí me parece en lo personal un gran proyecto de esta administración, lo que se tiene como resultado es que la gente sí se pone a trabajar, finalmente, la gente se entrega en su labor y bueno, pues hacen de esa parte pues productiva, ¿no? Sí, claro, no, perfectamente. Mira, finalmente de eso se trata. Si logramos... el auditorio nos dirá, bueno, si está tan fácil, ¿por qué no lo hacen? Y bueno, también hay un sentido de autocrítica. Yo creo que tenemos que sentarnos y definir sobre qué proyectos. Mira, el gobierno tiene que atender cualquier cantidad de cosas y todos los días le traen una nueva, todos los días hacen una ley que genera un instituto y ese instituto genera presupuesto y no hay. Los gringos en su sistema, los anglos tienen un sistema que se llama check and balance. Hay el recurso, hacemos el programa. No, aquí un día, perdón por poner el ejemplo, donde vamos a rescatar a los mosquitos verdes, ¿no? Entonces, para eso se genera una ley, esa ley da pie a un instituto y ese instituto hay que darle dinero. Les voy a poner un ejemplo. En la CEDESO, Secretaría de Desarrollo Social del Estado, del cual fui titular año 4 meses, en el primer ejercicio tuve 104 millones de pesos de presupuesto total, de los cuales aproximadamente 50 eran de gasto corriente y 54 de inversión.
Es inversión en lo que echas a andar. Si te das cuenta, de 2 pesos, 1 es de autoconsumo, de pago de nómina, renta, servicios generales, transporte, gasolina, derechos, impuestos, bla, bla, bla. O sea que de 104 millones que se destinaron a un fin, la mitad se van a quedar en la burocracia. Entre ellos el sueldo del que está hablando, Sí. ¿no? ¿Cómo generar que el gobierno sea una institución que pueda atender, sobre todo invertir, y que el dinero llegue, verdaderamente llegue? Esa es la gran apuesta. Porque tampoco crean que es todo el dinero del mundo. Claro. No es infinito. Y quizá la gente no se molesta de eso. Porque el problema de este país, que tiene que ver con la inseguridad, no es por la pobreza, es por la desigualdad. Somos la 14ª economía del mundo en tamaño. Y sin embargo, tenemos índices de violencia de los más altos, que no corresponden a un país pobre, pero sí corresponden a un país desigual. Y ese es el principio básico de esto y de todas las cosas sobre las que tenemos que trabajar. Mira, la tesis de economía más importante para mí, sí, la dijo José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación, cuando dice: vamos a moderar la opulencia y la indigencia. Punto. Es decir, no podemos generar tantos o tan poca gente con mucho y tan mucha gente con nada, con poco. En Quintana Roo, te hablaba de las zonas exclusivas económicas o zonas económicas exclusivas. Para la federación es un estado rico. Sí. Y es una gran mentira. En Quintana Roo, según datos de la Coneval, que es la Comisión Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social, dice que 1 de cada 3 quintanarroenses vive en la pobreza. 1 de cada, cada 3 y 7 de cada 100 vive en la miseria. Esos son datos de la Comisión Nacional de Evaluación. O sea, esos están ahí. Usted entra a la página de la Ceresol y busca la Coneval y ahí le va usted a tener ese dato. O sea, es oficial, es un dato oficial. Si te apuras puede ser peor. Entonces, ¿qué sucede ahora? Me preguntabas al principio, ¿cómo ves la campaña? Veo a la gente escéptica, enojada, molesta, pero además en tanto logramos tener solo 2 elecciones en 6 años, una para presidente y senador, y otras las intermedias, donde irían los presidentes municipales, los diputados locales, los diputados federales. Sí. Porque la gente dice, ustedes pasan y vuelven a pasar y ofrecen y vuelven a ofrecer, como los peces en el río, ¿no? Que sí, beben y vuelven a beber. Y si no resuelven nada, no, yo sigo teniendo los mismos problemas y en este caso tengo más problemas. Llevo 5 campañas a diferentes cosas y esta es una campaña que yo he visto eso, escéptica, molesta la gente, ¿no? Claro, platicas con ella y en algunos casos, bueno, cuando menos se puede establecer un vínculo de entendimiento y comunicación. En otro lado, plano, no. Pero lamentablemente, y cualquier método que se tenga para hacerse del gobierno solo se puede hacer por las urnas o por las armas. Por las armas no, nunca ha funcionado, no va a funcionar. Y además es muy sangriento, ¿no? No. 25% de la población desapareció en tiempos de la revolución justamente por bajas, ¿no? No, eso es implanteable. Estoy hablando de forma ortodoxa. Sí, claro. En materia de teoría del Estado, teoría del Estado dice que las formas de acceder al poder son así. Sí. Nosotros siempre pugnamos, obviamente, por la vía pacífica, la vía constructiva, pero aquí volvemos a los otros componentes. Si no tiene educación la gente, pues no tiene civismo. Si no tiene civismo, no tiene un grado de politización que permita adentrarse. Y entonces se van aislando, la gente va aislando a los políticos y dejándolos solos. Eso es un error. Eso es un error. Dicen por ahí que la mejor guarida es cerca del enemigo. O sea, la gente tiene que acompañar a los políticos, no solo elegirlos cada 6 o cada 3 años, sino acompañarlos en el sentido de la palabra de cuidar
lo que se hace cuestionar, pero es lamentable la indiferencia que tenemos. Este es un país indiferente, es un estado indiferente, y te lo demuestro así de fácil. En Cancún vota el 47% de la población. En la presidencial puede elevarse a un 55%, quizá un 60%. Ahora, con estas cosas, o con esta novedad, que votan, que hay presidentes municipales también, puede un poquito más. En Solidaridad, Playa del Carmen, la gente vota el 37% del padrón electo. Es menor que Cancún. Mucho menor. Mucho menor. Sin embargo, en las poblaciones, en los pueblos, en las pequeñas comunidades, pues es más estable la votación. Pero nuestros centros de votación, esta es nuestra realidad. Y eso te habla de indiferencia, de apatía. Por eso se ha pugnado luego por generar una segunda vuelta o balotaje, como se le conoce. Porque no puede ser que quien gobierne esté gobernando con el 20%. Así es. O sea, cuando terminas haciendo la cuenta, pues resulta que está gobernando con un respaldo muy menor. Y esto me trae dos preguntas a la mente, y regresando un poco a la cuestión política. Hay dos grandes actores en esta elección, ¿no? Andrés Manuel López Obrador y por supuesto Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, que además viene recuperando, mantiene una tendencia a la alza, según entiendo las últimas encuestas. Andrés Manuel, que bueno, se dice que se está quedando, pero que finalmente mantiene una diferencia importante respecto del segundo lugar. ¿Qué tanto crees tú que juegue para esta elección los efectos? Me refiero al efecto Andrés Manuel o el efecto Anaya, en este caso, que no hay que perder de vista, porque bueno, viene muy fuerte y viene con esa tendencia. Sí, muy buena pregunta, porque mira, hay que saber que en Quintana Roo, la última vez que ganó el PRI una elección presidencial fue en el 94. En el 2000 ganó Fox, en el 2006 Andrés Manuel, en el 2012 Andrés Manuel. Y en el 2018 pareciera que el resultado va a ser igual, ¿no? En Quintana Roo. Luego me acusan de pro AMLO, ¿no? Yo creo que a la gente hay que hablarle con la verdad. Sí. Al contrario, tendremos que hacer un trabajo en los partidos para que nuestros, a los que estamos postulando, pues sean los que ganen, o a los que no. Pero bueno. Pero la gente también tiene que saber que Andrés Manuel es el candidato al presidente. Pero a senador, a diputados federales, revisen, por favor, revisen quiénes son sus candidatos. La mafia del poder del que él habla, el PRIAN, sí, pues vean quiénes son sus candidatos a senadores. Y están inmersos ahí en Morena. Vean quiénes son sus candidatos a diputados en Morena, de dónde salieron. Pero hace 5 minutos. Sí, claro. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Dónde están sus bienes, sus propiedades? Yo los retaría a un 3 de 3 como el que nosotros ya hicimos, ¿no? Para que vean. Entonces, que no se vayan, como decimos en las costas, no se vayan con el canto de las sirenas. Entiendo que mucha gente, por el modelo económico fallido, por estas reformas estructurales que lo único que han hecho hasta ahorita es encarecerle la vida al mexicano, y están buscando en una opción que no sean las anteriores. Todo eso se comprende. Pero hay que pedirle al electorado también que chequen quiénes son las ofertas. Sin embargo, bueno, algunas de las quejas de Andrés Manuel, específicamente respecto de Anaya, es que, bueno, pues fue parte de esta aprobación de las reformas estructurales. ¿Tú te atreverías a meter las manos por Anaya y decir, sí, hay un cambio real? Porque, bueno, es que está cambiando su postura, ¿no? O sea, ahora se pronuncia en contra de esto. Claro. Mira, yo primero te quiero decir algo. Dentro del PRD la gente sabe que hay tribus, hay, como le llaman, facciones, corrientes de expresión. La mía, Alternativa Democrática Nacional, no participó dentro del PRD de esta mesa, de este pacto por México. Sí. Luego el PRI le vio la cara a los pactantes y en algún caso se dejaron ver la cara también. Te voy a decir por qué. Sí. El PRD iba por no a la reforma energética. Y si ustedes recuerdan cómo se fueron dando los paquetes, la última fue la reforma energética. Sí. Y después, es verdad, que el PRI y el PAN la apoyaron. Y un sector, algunos
del PRD, no fue el caso de nosotros. Y se los digo, no es porque me desdiga, no es porque juegue así a los recovecos, por una razón, es un tema de trayectoria. Yo soy un hombre de izquierda. Sí, y bueno nosotros, decirlo, sí. Y nosotros estamos en una coalición porque soy un hombre de partido y honro los compromisos que hace mi partido. Y también agradezco porque es la tercera vez que, siendo perredista, el PAN me postula y me apoya, ¿no? Así fui presidente municipal. Pero hay que decir las cosas. Yo, de ser senador con el voto de la gente, voy a llegar a defender los intereses de Quintana Roo. No del PRI, no del PAN, no del PRD, de Quintana Roo. Creo conocer mi estado. Goberné la mitad del estado al gobernar Cancún. Claro. Poblacionalmente es la mitad. Claro, es la mitad del estado. Además, económicamente es más, ¿no? Claro. En fin. Y además soy un quintanarroense nacido en Quintana Roo. La mujer es de muchos años. Sí. Cuando la población se ubicaba en el sur y en las islas, mi bisabuela es colboseña, mi bisabuela paterna, y pues de muchas raíces quintanarroenses. En fin, tengo, como les digo, tengo aquí a mis vivos y a mis muertos y no me voy a ir a ningún lado, entonces tendré que comparecer por mis actos. Claro. Vamos a leer algunos mensajes porque, a fin de que no se nos queden. Janet Medina nos está viendo, saludos. Maggie Celavi nos manda saludos. Janet Medina, saludos. Entre Tavo, saludos. Pepe Juan Chilón, saludos. Entre Tavo, vamos, mi bien exalcalde, trabajemos por un Cancún seguro. Charlie Ewan Bowe, hombre de trabajo. Guadalupe Utziltun, saludos. Marcos Las Chivitas, Julián cuenta con mi voto, candidato al Senado, solo tú eres la opción. Entre Tavo, mi buen exalcalde, la reforma educativa está bien, la reforma energética está bien, la reforma hacendaria está bien. Los que no estamos bien somos los ciudadanos al no querer cumplir con las obligaciones. Déjame ver, estamos con las obligaciones. Ajá. Pagar sus impuestos, el ciudadano hoy votó por un cambio, por la no corrupción, mas sin embargo siguen practicando el negocio informal, tianguistas y otros. El Estado debería darles lo que el ciudadano pide, no corrupción y más formalidad. Betina Cheto, saludar. Esmeralda Ayotitla, Éxito Lic, Rodrigo Arratia Serrano nos está viendo. Entre Tavo nos dice transporte público, taxistas, ¿qué piensa al respecto? Que sigan las prácticas monopólicas de los diferentes sindicatos en Quintana Roo. Mira, esto me parece una pregunta muy interesante. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Mira, nosotros estamos por la lógica de la libre competencia, sin que eso avasalle a quienes han construido su vida y su patrimonio en eso. Y que se tuvieron que haber hecho trabajos previos que no se hicieron, eso hay que decirlo con autocrítica, y que ahora, en medio de una elección de por sí competida, hacen una práctica que es de avanzada, la práctica de consultar a la gente en esta forma plebiscitaria. Sí. Es sana, ese es un modelo de participación al que tenemos que ir. El problema es que en esta elección se pregunte algo que no tendría, en mi opinión, que preguntarse, porque hay instrumentos para medir y para que los gobernantes tomen una decisión al respecto, y no necesariamente en algo que se contamina en medio de una elección, porque, primero, vayamos al segmento de los que usamos. Yo tengo la aplicación de Uber. Yo cuando llego al Distrito Federal uso Uber porque me siento más seguro. ¿Okay? Y en muchos casos más barato, puedo calificar a mi chofer, en fin, una serie de cosas que no lo tengo con el taxista de la calle. Tendríamos que avanzar en plataformas, los propios taxistas que tengan sus plataformas, que mejoren sus carros. Pero ¿quién le hizo esto a los taxistas? El propio gobierno. Claro. El gobierno de Félix González y de Roberto Borges le han dado al traste al transporte público. Primero, que abarataron, entre comillas, por repartir indiscriminadamente y de forma política las concesiones. Pero ese es el punto.
O sea, se supone que el compromiso, y discúlpame que te interrumpa, pero se supone que el compromiso era entregar placas a los martillos que ya tuvieran determinado tiempo y que Claro, entonces estaban en una lista que les iba a corresponder una placa. Entonces si sí, sí. dices, bueno, loable, pero resulta que no. Digo, entre las personas que más placas tienen, pues seguramente está Roberto Borges. Claro. Aparte de este invento del Félix transporte González. terrestre estatal. Ahí voy, ahí voy. Sí, Ya lo he criticado en otras cosas. Acuérdate que yo era el presidente municipal de aquí. sí, Y los municipios tienen en ley la facultad de transporte público así colectivo en es. la modalidad de camión. Ujú. Y entonces dijeron, de camión. Bueno, pero de las combis no. Y entonces nos meten 700 combis en Cancún. Parte del problema del tráfico en Cancún es ese. Porque en todas las ciudades importantes del mundo están sacando los pequeños transportes colectivos para meter unidades más grandes, para hacer carriles confinados, los TRT, como la Ciudad de México, los articulados. Uh-huh, uh-huh. En fin, se están buscando eficientizar el transporte. Y en Cancún, una ciudad cosmopolita, vamos para atrás. Y habría que revisar quiénes detentan, quiénes son los grandes detentadores de esas placas. Hoy en este momento, mientras tú y yo estamos platicando, combis se están llevando paradas a las personas. Oye, eso Todos es los días. criminal. Todos los días. Uh-huh. Y la dirección de transporte de este gobierno, del cual yo fui parte, y que lo he denunciado en otros foros, no está haciendo su trabajo. No, Y eso ha generado decesos por accidentes. Ha generado muertes por accidentes. Sí. Familias. Yo tengo casos concretos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí sí tenemos que mirar a ver, tenemos que hacer conciencia. El gobierno tiene que hacer su trabajo, porque eventualmente, pues sí, en el diagnóstico decimos qué es lo que pasó, pero luego nos van a preguntar, ¿y qué estamos haciendo para remediarlo? Y es donde ahí el gobernador es un gobernador, lo conozco personalmente, bien intencionado. Uh-huh. Es una gente que está pendiente de su estado. Pero yo creo que hay funcionarios que le quedan a deber. Mucho. Mucho. Bueno, y esto es interesante. A mí me encantaría que estuvieras con nosotros en un programa y que nos dedicáramos exclusivamente al transporte público, porque es vaya un tema y esta parte de los servidores públicos que le quedan a deber. Tan solo con la pregunta, tan solo con la pregunta que se está haciendo. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en el uso de plataformas digitales para el servicio público de transporte? En mi opinión. Y que sigan las prácticas monopólicas. No, y yo que ya lo contestamos. Por supuesto que estamos en contra de esos monopolios, de cualquier naturaleza. Estoy hablando, en específico la pregunta, ¿sí? Cuando dice la pregunta que si está usted de acuerdo con las plataformas digitales para el servicio público de transporte, me parece que eso ya lo contempla la ley. Que dice la ley que deben de tener concesión. Porque Uber no es público, Uber es privado. Sí. Entonces, yo no sé qué están preguntando. Lo que sí sé, que patearon el avispero, traen a los taxistas endemoniados con este tema y echándonos la culpa a nosotros los candidatos. Pero bueno, pero además decir que creo que no se está valorando en su justa dimensión. A mí me parece que hay un tema ahí pendiente que no le dieron la difusión suficiente respecto de las modificaciones que hicieron los diputados de Quintana Roo respecto de la nueva ley de participación ciudadana, que me parece fabulosa, que contempla incluso el tema de la silla ciudadana, en donde el ciudadano puede participar de las decisiones que se toman en los municipios, ¿no? Que eso es sí, claro, fundamental. Es importantísimo y eso lo tenemos que ver. Primero, dejar establecido, yo estoy en contra de cualquier monopolio. Dos, el tema de participación ciudadana ha quedado rebasado, por ejemplo, en la parte de los ayuntamientos, que es el cabildo, el órgano de representación popular, partidocráticamente, también hay que decirlo, ahora con una salvedad que pueden acceder ciudadanos sin partido. Pero lo que te quiero decir es, ya los cabildos no necesariamente representan a la gente. La gente no se siente representada por los cabildos. Máxime cuando hay cláusulas de gobernabilidad. Es decir, con una minoría, el partido que gane la elección se garantiza una mayoría. Y hace lo que quiera, ¿no?
por esta misma indiferencia de la gente que no participa. Entonces, aquí creo, Cancún. Sí, claro, creo que eso es importante, que haya estas leyes de participación. Lo dijimos desde el principio, qué bueno que haya una participación. Ojalá que haya un diálogo franco. Yo lo he dicho también. Mira, yo soy un creyente de que en cualquier cambio, la revolución que sí cambio, cambio, cualquier revolución que se haga en un estado, hay que, por supuesto, practicar, llevar a cabo prácticas democráticas. El gobernador del estado lo está haciendo. Está haciendo el tema de practicar verdaderamente la democracia, la participación de la gente. Esto en aras de la gobernabilidad. Sí, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa en donde a lo mejor los del otro lado de la barrera, los adversarios, la gente del pasado, se está aprovechando. Antes de cualquier cosa hay que hacer justicia. Y creo que empezaron bien. No fuera posible haber metido a la cárcel a Roberto Borges, a Mauricio Góngora y a todos los que faltan si hubiera ganado el PRI. Claro que no, pero bueno, también los están dejando fuera. Pero por otro lado parece que los dejan salir y por otro lado parece que ya como que se detuvo, ¿no? Porque la gente te lo dice. Yo creo que no, pero bueno, dejemos al tiempo. Claro. Y pues muchos de estos líderes taxistas deberían estar siendo vinculados a proceso. Claro, ¿no? Poniendo sus barbitas a remojar antes que... Porque además hay amenazas, que eso es también lo delicado, ¿no? O sea, cuando ya tomas el discurso ofensivo, el discurso provocador... Yo creo que el gobierno tiene la obligación de ser prudente, pero tiene también, por deber, ser firme. Claro. Si me permites, vamos a ver los mensajes, estamos ya casi en la serie del programa, muy interesante, te agradezco muchísimo, en verdad, que hayas estado con nosotros. Entre Tavo nos dice, los ciudadanos y los turistas son primero. Neri Guadalupe Tejero Bacap, saludos. Laura Martínez, Leticia Santiago, 104 millones para un reclusorio y 2 millones para la Casa de Cultura de Playa del Carmen. ¿Eso es hacer algo por la cultura? Leti, estás confundida, es CEDESO, Secretaría de Desarrollo Social. A lo que tú te refieres debe ser CEDESO, Centros de Readaptación Social, es otra cosa. Claro. Daniel García nos manda saludos. Betina Cheto, ya te enteraste, Julián, que el ayuntamiento de Benito Juárez está destrozando la banqueta ciclopista de la Supermanzana 33 en vez de continuarla para darle la vuelta a todo el ombligo verde. Mi querida Betina, te mando saludos y todos los cancunenses te agradecemos y te reconocemos tu lucha que siempre has dado. Gracias a ti también se recuperó ese espacio para los cancunenses. Iba a ser un palacio municipal espantoso. Un Partenón. Un Partenón, ¿no? Y hoy día es un ombligo. En mi administración lo nombramos primer parque ecológico municipal para que no pueda ser afectado. Y pues vamos a verlo. Afortunadamente, como dicen, no hay gobierno que dure 100 años ni pueblo que lo aguante. Ya se van. Claro. Sumac Próspero nos está viendo. Porfirio San Germán Guerra, excelente mi candidato. Así se demuestra el conocimiento de la política y los actores políticos a nivel nacional. Usted tiene mi voto. Leticia Martínez, saludos Lick, y Janet Medina también nos manda saludos, muchísimas gracias. Y bien, estamos, mi estimado productor, ¿cuánto tiempo? 58, bueno, 59 minutos, pues estamos prácticamente en la línea final. Me gustaría, mi estimado Julián, decir que, bueno, no es, me gustaría que no fuera el último programa, este es tu casa, el día que gustes venir a platicar con nuestros amigos. Yo creo que se quedan muchísimos temas en el tintero y que aquí lo interesante es poderlos abordar de diferentes maneras. Me parece que toda esta experiencia, este bagaje que tú tienes, pues precisamente por haber sido presidente municipal, pero además político de muchos años, un hombre de izquierda que además se reconoce como tal, pues hay más temas de los que debemos platicar, mucho más. ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerte muchísimo tu presencia, el tiempo que te has tomado, porque además entendemos que estás en plena campaña, pero sobre todo agradecerle a usted el favor de su atención. Gracias a usted existen programas como este. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en deuda con usted y nos vemos, por supuesto, el próximo viernes en una emisión más de su programa Sin Línea. Nos vemos el próximo viernes. Cuídese muchísimo, por favor, y buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.